mencionaba pues también en anterior video que el hombre había terminado un ciclo cuando tiene un hijo, cuando vienen los hijos. Ahí se puede mencionar, pero hay que entender el sentido que la vida ha terminado. Entonces el hombre muere, su historia, su aprender en este mundo, porque ahora tiene que eh, dedicar parte de su vida en educar a ese nuevo ser y le muestra el mundo de acuerdo a lo que aprendió a ese momento en el que vino la concepción. Y entonces en la historia del hombre y la mujer, cuando ellos prueban ese fruto, ahí se termina lo que habían conocido. Ya iban a pasar a otro estilo de vida y ellos iban a mostrar lo que era y lo que no, de acuerdo a su aprendizaje antes de llegar a ese punto. Espero estar dándome a entender, porque si podemos entender esto, vamos a poder entender muchas cosas y entender más cómo es que nuestra vida tiene un tope, o así lo vemos al principio por el conocimiento que tiene nuestro papá y que tiene nuestra mamá, porque eso es lo que ellos nos transmiten y nos permiten ver, lo que entonces ellos en su conocimiento pudieron ver hasta el momento en el que esa información comienza a ser replicada o mostrada, educada y es con la que nos han formado. Bueno, eh, cuando abren los ojos, que eso también tiene un significado, que es darse cuenta de, de lo que habían hecho, pero aparte de eso, abrir los ojos, porque la serpiente también les dice eso, ustedes se van a dar cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Vamos a ver que Dios en toda su creación no había declarado que algo le hubiera parecido mal. Cada día Él terminaba su obra porque le había parecido bien. Pero recordemos que Dios estaba haciendo separaciones, y también mencioné que este mundo estaba influenciado por una fuerza negativa. Bueno, si ahora entendemos, la serpiente viene a hacer su propia división y a decirle, tienen que darse cuenta que hay cosas mal en esto. Y aquí vamos a romper ese obstáculo que yo he estado analizando eh, desde el año pasado con personas que dicen, entonces la serpiente, el mal, o si queremos llamarle Satán, vino a mostrar que había cosas malas y él lo que quería era decirle al ser humano que, que abriera los ojos, y en realidad le estaba mostrando la vida, lo que Dios no les estaba mostrando. ¿Se entiende? Creo que ahora lo podemos entender. Pero Él lo hace luego de que Dios lo iba a hacer. O sea, se adelantó, pues. Él vino a hacer su propia separación y a decirle al hombre, mira, hay cosas mal en esto. Pero Dios en ese momento tenía destinado que el hombre, tanto el hombre como la mujer, tuvieran una inocencia. ¿Y cuándo les iba a decir? Pues no lo sabemos.
pero ahí es donde se sale del plan divino, porque alguien se adelanta. Ahora, esa manera en la que se llega capciosa y engañosa es lo que siempre va a delatar a la serpiente de sus intenciones. Y aunque haya personas que quieran defenderle y decir, él vino a abrir los ojos, o sea, la serpiente, la fuerza reptil, pues la verdad es que lo hace de una forma atemporal y brincándose el orden, entrometiéndose con la creación de Dios. Bueno, ¿y qué pasa con ellos? Se esconden, hacen una, una vestimenta sencilla de hojas de higuera. Y también podemos entender todo lo que les estoy diciendo que es verdad, porque lo que se cubren es la parte sexual, es ese fruto que probaron. Y, y Dios, obviamente, que con la comunicación telepática, Él sabía dónde estaban. La pregunta, ¿dónde estás? Dirigiéndose al hombre, no le estaba insinuando si estaba detrás del árbol de moras o estaba atrás del árbol de naranja. No, le estaba hablando a su conciencia. Ahora, ¿dónde estás? Yo sé que este conocimiento va a bendecir tu vida y, y Dios mismo te busca a través de mí y te pregunta dónde estás. Estás detrás de unos vestidos que tú mismo has hecho por la culpa, por la vergüenza, por tus errores. ¿Dónde estás? Vamos a continuar. Estamos en el capítulo 3, en el versículo 10. Por fin, el hombre respondió, oí tu voz en el jardín, pero como estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. A lo que Dios preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre contestó, la mujer que me diste me dio del fruto del árbol y yo comí de él. Así que Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó, por eso comí. Entonces Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y todos los animales salvajes del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. A la mujer le dijo, aumentaré mucho tus sufrimientos durante los embarazos y darás a luz con dolor. Tú desearás intensamente estar con tu esposo y él te dominará. Y Adán le dijo, como le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te ordené, no debes comer. El suelo estará maldito por tu culpa, te costará muchísimo trabajo sacar alimento de él todos los días de tu vida. Qué fuerte es entender la desobediencia y si ponemos en una balanza el ser desobediente y en el otro lado la causa que es el engaño y nosotros queremos darle más fuerza al engaño y decir
no sabía lo que estaba haciendo. Yo era alguien inocente, pero fui engañado. Creo que el peso de la balanza evidentemente se iría de un lado, pero las respuestas que nosotros damos no nos favorecen en muchas ocasiones. Primero, cuando Dios pregunta ¿dónde estás? Dice un versículo, por fin el hombre respondió. Eso quiere decir que tuvo varias llamadas y dejó a Dios hablando, dejó a Dios preguntando por él. Y cuando contesta, el hombre contesta de una buena manera. Dice, oí tu voz y me escondí. Me equivoqué, pues. Me escondí y me di cuenta que estaba desnudo, por eso estoy aquí. No me podía yo presentar delante de ti sintiendo vergüenza, sintiéndose incapaz. Luego Dios le pregunta lo que él ya sabe, solo lo hace para que el hombre pueda expresarse y que lo haga bien. ¿Cómo es que sabes eso, Adán? ¿Quién te mostró que estabas desnudo? Veamos una cosa. Dios en su plan no tenía pensado la multiplicación del ser humano. Claro que sí. Quería que tuvieran hijos, por supuesto. Pero aquí hubo un adelanto. Hubo un movimiento a destiempo. No perdamos el control del estudio bíblico. No busquemos hojas de higuera, ni tampoco le pongamos solamente más peso al lado de la balanza del engaño. Tomemos el orden en el que Dios fue haciendo todo y entendámoslo. Esto fue en otro tiempo, no en el que Dios tenía trazado. El hombre dice, pues la mujer que me diste, ella fue. Dios entonces voltea la mirada hacia con la mujer y le dice, ¿qué has hecho? ¿Y qué es lo que ella responde? Pues la serpiente. Y ahí inicia un comportamiento equivocado. Le ponemos el peso a la circunstancia, a la persona, y si no es a la persona, porque a lo mejor nosotros ahorita no podemos decirle fue el gato, fue el perro, poniéndole el peso a un animal, pues se lo ponemos al mal que existe en el mundo. Decimos, es que es la sociedad, es que es el gobierno, es el sistema, pero no vemos dentro de nosotros y decimos, sí, fui yo me equivoqué, yo lo hice, me dejé llevar, incluso sin poner a la inocencia como primera respuesta, diciendo, es que no sabía, es que no estaba preparado. ¿Qué hubiera pasado si Adán, Eva solamente hubieran agachado la cabeza y en lugar de todas estas hojas de higuera hubieran dicho sí? Dicen que el hubiera no existe. Yo solamente quiero bendecir tu vida y decirte que cuando te equivoques, no busques la culpa en los demás, aunque la situación tenga que ver con otras personas, tenga que ver eh, con un entrelazamiento con alguien.
mírate a ti primero, porque eso es lo que Dios te pregunta, ¿dónde estás? Y luego de lo que pasó, ve lo que tú hiciste conscientemente, en lo que tú te equivocaste, y dilo así nada más, sí, yo lo hice. Cuando Dios se vuelve a dirigir a ellos es para darles nuevamente otras indicaciones y no mueren. Nos damos cuenta de eso. Dios pudo haber dicho, bueno, esta obra era para ti, ya la echaste a perder, pues te acabas tú y se acaba mi obra, me voy a otro lugar a crear, porque puede, pues claro, claro, no, Él no destruye lo que hizo, aplica sanciones por la desobediencia. Y si esa serpiente, ese ser reptil que vino a traer información y que mucha gente dice que vino a abrirle los ojos al al ser humano, veamos que las sanciones que recibe el ser humano se deben a eso, a esa intervención, a ese comunicado que vino a hacer. Y entonces, de lo mismo que supuestamente vino a liberar, que es del trabajo, que es de, de las carencias, fue de lo que terminó expulsando al ser humano porque no tenía esas sanciones. Él tenía una indicación que era cuidar, que era eh, darle mantenimiento a ese jardín tan especial que Dios le había dado. Porque también nosotros lo hacemos, le regalamos a un niño un juguete y le decimos, pero lo cuidas, pero cuando lo termines de usar ponlo en su lugar. Y eso no es trabajo, era disfrutarlo y seguir existiendo. Entonces, vienen dos sanciones muy fuertes y también podemos corroborar que ese fruto del árbol pues tiene que ver con la sexualidad. Primero, a la mujer, porque a la mujer le dice por haber obedecido a la serpiente, no a tu esposo, y tu esposo pues debió de haberme obedecido a mí, pero por haberle hecho caso, voy a aumentar tus dolores de parto. ¿Por qué le diría eso? Porque entonces sabía Dios que iba a quedar embarazada. Y la mujer, al entender que iba ya a tener a, a una criatura, a una creación, pues entiende lo que Dios le está diciendo y lo concibe en su mente. Y la primera mujer dio a luz con dolor. ¿De acuerdo? Luego hablaremos de temas de salud, del parto. Y quiero explicar por qué hay mujeres que dan a luz sin tanto dolor. Bueno, desearás a tu esposo, le dice también. Tú querrás estar con él y él te va a dominar. El apetito sexual es mayor en las mujeres y también en la adolescencia se despierta primero en las mujeres más que en el hombre. Pero obviamente que depende mucho de la información que consuma un adolescente. Podemos decir, hay niños y ellos a muy corta edad ya comienza el apetito sexual. Bueno, pero todo eso vino a la mente, esa información. A final de cuentas son hojas de higuera a lo que siempre es la verdad. Y Él te dominará. ¿Qué significará eso? Bueno, que el hombre estará
siempre en la relación, en las familias como cabeza, y Dios se comunicará con el hombre. En el hombre, la sanción es el trabajo para comer, para que saques lo que necesitas para ti, para tu esposa, si tienes hijos, pues dependerá mucho del trabajo que hagas.